Bueno, entonces, habiendo concluido de estudiar todos estos conceptos de delito, ahora vamos a platicar y vamos a concluir cuáles son entonces los elementos positivos y los elementos negativos del delito. Ahora vamos a concluir cuáles son los elementos positivos y los negativos del delito. Repito, se supone que esto lo tienen que ver entre el delito, si no lo ven así, pueden consultarme. Como consecuencia directa de lo anterior, los elementos directos, los elementos positivos del delito son los siguientes. Ojo con esto, jóvenes. Con un elemento que no se dé, con uno que no se dé, no hay delito, ¿eh? Para que el delito se dé en la vida del derecho, para que el delito nazca en el mundo del derecho, todos y cada uno de estos elementos deben concurrir, deben nacer. Y quiero hacerles un pequeño comentario al margen. Hay autores que manejan diferentes números de elementos del delito. Hay autores que dicen que son 5, hay autores que dicen que son 6, hay autores que dicen que son 7. Yo me voy a basar en la teoría heptatónica. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Me voy a basar en la doctrina de Fernando Castellanos Tena, que refiere que son 7 elementos del delito. ¿Cuántos lados tiene un pentágono, niños? 5. Ok. Entonces, ¿a qué se referirá la teoría pentatónica? Así. Según yo, bueno, es que yo esa tarea sí ya no la dejaron en la materia de penal. Ajá. Según yo es conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, Sí, espera, punibilidad y... está bien, pero a ver. Vamos caminando, ahorita corremos. Sí. Si yo les hablo de la teoría pentatónica, ¿qué les estoy preguntando? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué significará teoría pentatónica? La teoría de las 5 cosas, por decirlo así. La teoría 5 puntos. pentatónica dice, o los que explican o los que estudian la teoría pentatónica, defienden fervientemente la teoría de que el delito solamente tiene 5 elementos. Penta 5. Los doctrinarios que creen o que sustentan la teoría pentatónica dicen que el delito solamente tiene 5 elementos. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Pues 6. 6. Sí, muy bien. La teoría hexagónica dice que, o los que defienden, los doctrinarios que refieren a esa teoría hexagónica, dice que, o mencionan que los delitos tienen 6 elementos. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? 7. Exacto. 7. Exactamente. Yo me voy a basar en la teoría heptatónica, que refiere 7 elementos del delito. Ojo, ustedes son los que desarrollan su criterio jurídico, ustedes son los que estudian y saben con cuál están o no de acuerdo. Yo solamente les menciono que esto existe en el mundo del derecho, porque hay fervientes discusiones entre maestros y profesores, entre algunos que dicen, no, es que yo estoy de acuerdo con la que tiene 5 elementos, y yo con la que tiene 6, y yo con la que tiene 7, ustedes sabrán. Desde el punto de vista de un servidor, yo les voy a dar la que a mi gusto es la más completa, ya ustedes decidirán cuál llevar a cabo. Desde el punto de vista... Sí, adelante. De hecho, nuestra maestra creo ella consideró una de menos elementos. ¿Qué maestra te dio? No nos dijo. La que llevamos ahorita. ¿Qué maestra te da? O sea, Graciela se llama. No. Graciela, sí se llama Graciela, ¿no? Ajá. Chicos. Creo que sí. Ajá. Graciela Martínez. Sí, es Graciela. Okay. Ella comentó, ella cree ferventemente en la pentatónica. Está bien, digo. Cada quien sustentará. Por algo, lo más importante en el mundo de la universidad es crear un criterio jurídico diferente. Ella les enseñó... Es que, ¿Perdón? De hecho, en la investigación igual que tuvimos que hacer, se manejan incluso la bictómica y la triptómica. Sí, es correcto. Oiga, profe, sí. Yo tengo una duda, pero ya, por ejemplo, en el campo, bueno, ya cuando uno ya está ejerciendo, ¿eso no afecta? Cuando uno está ejerciendo y cuando tú vas a, ya sea que vayas a defender a un posible delincuente, o ya sea que vayas a acusar, que seas coadyuvante del Ministerio Público, que seas parte de la asesoría jurídica, cualquiera de las dos facetas,
tú tienes que convencer al juez y las sentencias penales se tienen que desglosar de una manera tan técnica y tan pormenorizada que tienen que referir todos y cada uno de los elementos. Y no nada más habla de elementos las sentencias. No sé si hemos hablado de la dogmática jurídico-penal, que es justo la dogmática. ¿Ya hablamos de eso o no? Recuérdenme. No. Ok, la palabra dogmática viene de la palabra dogma. Dogma significa creencia. Creencia. Hay un tema que se llama dogmática jurídico-penal. ¿Qué es la dogmática jurídico-penal? Son esa serie de posturas, esa serie de criterios. Prácticamente es la resolución que va a sustentar el juez en una sentencia. El juez penal al final, cuando dirima una controversia, cuando resuelva un caso penal, tiene que sustentar un punto de vista. ¿En qué se va a basar el juez para dictar si el delincuente, o más bien si el posible delincuente es culpable o inocente? ¿En qué se va a basar? Pues en todos los elementos que le demos las partes. Tiene que desmenuzar completamente el delito, elemento por elemento, y tiene que analizar todos y cada uno de los elementos que acabamos de mencionar. Lo cierto es que sí se mencionan en la sentencia. Y además tiene que desmenuzar todos los medios de prueba para acreditar si concurren o no las circunstancias que estamos platicando, tiene que estudiar y hacer un análisis pormenorizado de la verdad histórica, cómo pasaron los hechos, la verdad material, cómo acreditamos que los elementos físicos que concurren en el delito, oye, si había un arma de fuego y tenía tantas características, el proyectil de bala tenía tantas características, había pólvora en la escena del crimen, etcétera. Entonces, tiene que sustentar todo un estudio para desarrollar y explicar la sentencia conforme a derecho. No basta con que indique qué artículos se aplican al caso concreto. Tiene que establecer los razonamientos lógico-jurídicos que se adecúen al caso concreto. Imagínense privar de la libertad a una persona sin un estudio técnico-jurídico especializado por parte de una persona que se supone que sabe derecho penal, pero además, por algo los jueces son hombres todavía, porque los jueces se tienen que basar en lo que dicen las leyes y en su experiencia humana y jurídica. Eso es una dogmática jurídico-penal, con base en lo que dice la ley, con base en los elementos que le ilustramos o que le proporcionamos en juicio, y con base en su experiencia jurídica y personal, va a dictar un fallo, una sentencia, y va a sustentar una verdad legal, culpable o inocente. Y al momento que dicta una sentencia, lo cierto es que en el campo real sí analiza y sí desmenuza cada uno de los elementos que les estoy comentando. Todos son analizados. ¿Ustedes creen que si una conducta no es castigada, pues el juez podría castigarla? Por eso lo vamos a ver. Todos los elementos que les voy a analizar a continuación, por eso desde el punto de vista de un servidor, se analizan en una sentencia de carácter penal. Así es en la vida real, Jessy. Si tengo alguna oportunidad de transmitirles alguna sentencia penal en un momento dado, lo voy a hacer. Son sentencias muy largas, porque como les comento, tienen que analizar elemento por elemento, pero respondiendo a tu pregunta, sí, todos los elementos que ahorita vamos a platicar, conforme la platónica, son analizados. Ya les transmitiré alguna sentencia, ¿ok? Ok, Bueno, gracias. sí. Bueno, entonces, yo voy a referirme a la teoría heptatónica, ustedes ya sabrán cuál escoger. Lo cierto es que si yo les pregunto en el examen los elementos, en mi examen, pues me tendrán que referir los que yo les menciono. Bueno, los elementos positivos del delito. El primero es la acción. Ya lo concluimos, nada novedoso, una acción que puede ser consistente en un hacer, en un no hacer. Obviamente estamos haciendo hincapié en que debemos referirnos a una conducta humana, que puede consistir en un hacer, en un no hacer, y que además esa conducta tiene que ser exteriorizada. Segundo elemento, tipicidad. La tipicidad, ¿ok? Cuando hablamos de tipicidad también ya es novedoso, no es novedoso, más bien, porque estamos hablando de la adecuación de la conducta descrita en la ley penal a la conducta que cometió el delincuente propiamente dicho. Ese elemento antijuricidad, el elemento llamado antijuricidad, es naturalmente consistente en que esa conducta debe de ir en contra de la ley, debe de contravenir las leyes penales. Imputabilidad. Imputabilidad. Otra vez. Cuando hablamos de la imputabilidad, nos estamos refiriendo a la capacidad
de ejercicio que tiene el sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Nos estamos refiriendo a que el sujeto es capaz en el mundo del derecho para ser sancionado penalmente, porque puede responder a sus obligaciones, puede ser responsable penalmente. ¿Ok? Culpabilidad. Culpabilidad, 1, 2, 3, 4, 5. Culpabilidad, si la conducta es reprochable o no en el mundo del derecho. Se puede reclamar esa conducta, el Estado puede reclamar esa conducta, hablamos de la culpabilidad. Punibilidad, esa conducta es castigada o no, puede ser castigada o no. Los delitos necesariamente infieren un castigo y el juez en cada sentencia tendrá que analizar de manera concreta el caso, porque no a todos les va a aplicar la misma sanción. Por ejemplo, si el homicidio se castiga con 15 a 25 años de cárcel, el juez tendrá que valorar las circunstancias al caso concreto y a lo mejor dentro de ese rango, pues tú mereces 15, tú mereces 20, tú mereces 16, atendiendo al caso concreto. Punibilidad se refiere a la pena, de qué manera vamos a castigar ese delito. ¿Ok? Condiciones objetivas de penalidad. Tipicidad, antijusticia, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad. Condiciones objetivas de penalidad. Ya son los 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así es. Ese es el séptimo. Condiciones objetivas de penalidad. Como les había mencionado, todos los delitos se estudian de manera pormenorizada, no todos se cometen con las mismas modalidades. El juez tiene que analizar de manera concreta, con base en las pruebas, con base en las evidencias, porque hablando en derecho penal vamos a hablar de evidencias, y desde el punto de vista criminalístico también. Tenemos que analizar y probar en juicio esas circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fueron cometidos estos delitos. ¿Ok? Si hay agravantes de responsabilidad, si hay atenuantes de responsabilidad, esas son las condiciones objetivas de penalidad. Todos ya conocen esto, son temas que ya desarrollamos ahorita hablando del delito. ¿Tienen alguna duda de estos 7 elementos? Prácticamente nada más estamos concluyendo lo que ya dijimos. Conforme a la teoría platónica, son estos 7 elementos los que constituyen un delito. ¿Alguna duda? No, profesor. Ojo, si ustedes van por la parte acusadora, o sea, el Ministerio Público, ustedes tendrán que acreditarle al juez que todos y cada uno, la última no te quedó clara, Gaby, ok, los delitos que se cometen por parte de las personas en nuestro mundo, no todas las personas cometen los delitos de la misma manera, ¿ok? Los delitos que se cometen en nuestro mundo jurídico y en nuestra vida fáctica pueden estar dotados de diferentes modalidades o características. A lo mejor Juan asesinó a Pedro porque le debía dinero y tenía mucho coraje y entonces tenía un arma de fuego a la mano y lo mató. Esas son las circunstancias específicas de ese delito concreto. A ver, ¿hay agravante de responsabilidad? ¿Pedro tenía una ventaja respecto de Juan? ¿Sí o no? ¿Fue con arma de fuego? ¿No fue con arma de fuego? ¿Hubo provocación al momento en que Juan cometió el delito o no? Son esas características especiales que deben de ser analizadas por parte del juzgador para aplicar una sanción o una medida al caso concreto. Pueden agravar la conducta o la pena, pueden agravar la penalidad o pueden atenuar las circunstancias atendidas al caso concreto. Puede ser que haya concurrido alguna circunstancia que disminuya la pena, ¿ok? Era un niño el que cometió la pena, entonces es inimputable y bueno, esta serie de circunstancias. ¿Sí está claro, Gaby, o no? Ok. Bueno, si ustedes van por la parte acusadora, tienen que tener sumo cuidado, o deben tener sumo cuidado, para que concurran todos y cada uno de estos elementos. Con uno que no se dé, muchachos, con uno que no se dé, no hay delito. Así de sencillo. Con uno que no se dé, no hay delito. Si ustedes son la defensa, son los abogados defensores, lo único que tienen que hacer es desvirtuar con un elemento que desvirtúen, ¿eh? Por ejemplo, vamos a hablar ahora de los elementos negativos. Así como hay positivos, también hay negativos. Son los contrarios opuestos. ¿Cuál es, por ejemplo, si el primer elemento positivo es la acción, cuál será el elemento negativo de la acción? No, ojo con esto. Acuérdense que las conductas
de acción, o sea, el cometer el delito pueden ser positivas o negativas, ¿ok? La acción significa que el hombre va a exteriorizar una conducta que puede ser consistente en una omisión, en una acción o en una omisión, puede ser consistente en un hacer o en un no hacer, ¿ok? El elemento negativo de la acción es la falta de acción. Por ejemplo, delito de homicidio, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro, ¿ok? A mí me están acusando de homicidio, pero si yo no privé de la vida a Demóstenes y Demóstenes sigue vivo, ¿se habrá cometido esa acción? No. Falta de acción. Yo no lo hice, yo no cometí esa acción, ¿ok? Yo no cometí esa acción. A mí acredítame en el mundo del derecho que yo cometí esa acción, ese hacer, esa conducta positiva consistente en privar de la vida a Demóstenes. El elemento negativo de la acción es la falta de acción. Cuando no hay acción, en contraposición a la acción, pues entonces no se actualiza este elemento, es un elemento negativo y no hay delito. ¿Ok? Bueno. Tipicidad. El elemento positivo es la tipicidad. ¿Cuál será el negativo? La atipicidad. Atipicidad. Recuerden ustedes que la tipicidad es la adecuación de la conducta descrita en la ley penal con la conducta que comete un individuo o un ser humano en la vida real. Demóstenes privó de la vida a Pedro. Ok. Pero si Demóstenes no lo privó de la vida y nada más lo lastimó, a lo mejor lo quería matar, tal vez sí. Lo cierto es que no lo mató, no hay tipicidad. La conducta que cometió Demóstenes no se adecúa a la conducta descrita en la ley penal, por lo tanto no hay homicidio. Llámale tentativa de homicidio, llámale lesiones, llámala como quieras, pero homicidio no es. Hay atipicidad. La conducta del agresor o de la persona a la cual se le está imputando esa conducta, la conducta del imputado no se adecúa con la conducta descrita en la ley penal. Si ustedes acreditan la atipicidad, pues basta con eso. ¿Sí está claro o no? Sí. Sí, profesor. Dijo que era la conducta del imputado. Sí. Cuando la conducta del imputado, de la persona a la cual se le atribuye la conducta, si a ti te acusan de robo, tú serías la imputada, por decir algo, ¿no? Si a ti te acusan de robo, tú serías la imputada. El robo consiste en obtener una ganancia a través del engaño de otra persona. Si tu conducta no se adecúa a esa conducta descrita en el Código Penal, hay atipicidad. ¿Sí me explico o no? Sí, profe, gracias. Ok. Antijuricidad, ese es el elemento positivo. Antijuricidad. Que una conducta o esta conducta considerada como delito vaya en contra de la ley. Ojo, aquí pasan situaciones muy curiosas y muy interesantes. Si bien es cierto que los delitos, todos los delitos son antijurídicos, es decir, todos los delitos, esas conductas van en contra de la ley, lo cierto también es que en algunos casos la ley penal nos permite, ojo con esto, en algunos casos la ley penal nos permite actuar de manera antijurídica. ¿Para qué? Para defendernos, para proteger algún bien jurídico que nos pertenece, como la vida. El elemento negativo de la antijuricidad, son las causas de justificación. Esto es muy importante, causas de justificación. Si bien es cierto que yo actúe de manera antijurídica, sí actúo de manera antijurídica, mi conducta antijurídica está justificada porque así lo dice el Código Penal. Estaba justificado el que yo agrediera a la persona. Dentro de las causas de justificación hay varias. Por ejemplo, está la legítima defensa. Es una de las causas de justificación, legítima defensa. Estado de necesidad, cumplimiento de un deber, por decir, ¿no? Por ejemplo, si un agresor se mete a su casa, si ustedes están dormidos con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos en la noche y de repente se mete un delincuente a robar a su casa con un arma de fuego, ustedes pueden ejercer algún tipo de acción para repeler esa conducta.
¿Qué significa repeler? Evadir esa conducta. Si se mete a su casa un ladrón con un arma de fuego, ¿está permitido por la ley que ustedes se puedan defender? Yo tengo una duda. Sí, ¿no, maestro? Sí, es una causa de justificación. A lo mejor tienen un sartén a la mano y le pegan en la cabeza con la intención de repeler la agresión, de evadir la agresión que les quiere hacer a ustedes y a su familia. ¿Cuál es el bien jurídico que ustedes están protegiendo? Su vida y la vida de su familia, de su patrimonio. ¿Ok? Pero aunque el agresor no haya detonado el arma de fuego, Tiene la intención de detonarla y se metió a tu casa. Te va a robar. por ejemplo, yo, a tu casa, ¿no? Pues, yo vi un video de Roberto Palazuelos donde igual se le metieron a su casa, pero al momento de que él igual estaba dormido eran como las 8 de la mañana y Roberto Palazuelos va a la cocina porque escucha un ruido. uh-huh. Y el chiste es que estos tipos se están quitando los zapatos para no hacer ruido, ¿no? Uh-huh. Y al momento de que se dan cuenta, pues Roberto Palazuelos se echa a correr a su cuarto y hace 2 detonaciones, pero estos tipos no tenían ni arma de fuego ni nada. Ahí como es. Legítima defensa significa en el mundo del derecho repeler una acción real. Eso es la legítima defensa. Repeler es evadir. Si tú, aunque no hayan detonado el arma de fuego, se meten a tu casa y le das un golpe a una persona y lo dejas inconsciente, porque se infiere que se metió a tu casa, para empezar, que hacía en tu casa, ¿no? Si se mete a tu casa con la intención, sin tu consentimiento, pues, naturalmente o te va a robar o va a agredir. Tú estás ejerciendo una acción para repeler esa conducta. Afortunadamente, pues no llegó a concluirse ese acto delictivo. Pues, ok, a lo mejor detonó el arma de fuego y los espantó y se fueron. O a lo mejor le dan un sartenazo en la cabeza y lo dejan inconsciente y llaman a la policía. Pero no lo mataron. Ojo, porque también hay otra figura que se llama exceso de legítima defensa. Una cosa es que ustedes tengan un arma de fuego en su casa con los permisos correspondientes y a lo mejor le dan un balazo en la pierna al señor y lo inmovilizan y llaman a la policía y lo amarran, o le dan un sartenazo o detonan un arma de fuego. Bueno, es una conducta antijurídica, pero está justificada porque era para repeler la funcionalidad, la intención es repeler esa agresión real. Pero si un ladrón se mete a su casa y le vacían una UCI, ¿eso será legítima defensa? No, ahí sí ya no. De exceso, ¿no? Por supuesto que no, eso es exceso de legítima defensa. Y por supuesto que los van a castigar penalmente. Así es. En esos casos, en el caso de la legítima defensa, se permite actuar de manera antijurídica. Por eso el elemento negativo de la antijuricidad son las causas de justificación. El cumplimiento de un deber. Si ustedes son cirujanos, niños, y tienen que operar a corazón abierto a una persona, toman el bisturí y le abren el pecho. Están incurriendo en una lesión. ¿Los van a castigar penalmente por eso? No. No, están haciendo su trabajo, lo están haciendo para salvarle la vida. Si ustedes están en un manicomio solos, los encerraron, no se dieron cuenta y se quedaron a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y todos los enfermos mentales se les aproximan con armas de fuego o con cuchillos, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar paraditos? Pues, no. Ahí aplicaría la legítima defensa, ¿no? Estado de necesidad. Ok. Bueno, esas conductas antijurídicas, la ley las permite para protegerse. Están permitidas. Hay casos en los cuales la ley permite que actúen de manera antijurídica. Estos son. ¿Ok? Bueno, ya los verán en su momento y si no, repito, me preguntan. Entonces, a lo mejor yo actué de manera antijurídica, pero estaba justificada mi conducta. Si yo le di un balazo en la pierna, fue porque se metió a mi casa. Y si el abogado defensor acredita esa legítima defensa, pues no hay delito, naturalmente. Esa conducta antijurídica estaba justificada y van para afuera. ¿Sí está claro? Sí. Bueno. Después, imputabilidad es el elemento positivo. Imputabilidad es cuando las personas tienen 18 años, tienen plena capacidad de ejercicio y pueden ser procesados. Si una persona es incapaz en el mundo del derecho, ya sea incapaz o natural,
es inimputable. Y se actualiza un elemento negativo, inimputable. No puede asumir la responsabilidad penal porque es incapaz en el mundo del derecho. Creo que esto está claro. ¿O alguien tiene alguna duda? No, profesor. Ok. Otro elemento positivo, condiciones objetivas de penalidad. Lo que platicábamos hace ratito, todos los delitos tienen circunstancias específicas. No todos los delitos ni todas las personas somos iguales. ¿Por qué no todos los delitos son iguales? Porque no todos los delincuentes son iguales, que esa es la materia propia que estamos estudiando en criminología. Hay que conocer al delincuente en particular. Si yo estoy arguyendo en un juicio, si yo estoy argumentando en un juicio que Demóstenes se metió a robar con arma de fuego a la casa habitación, pues el robo en casa habitación con arma de fuego son agravantes de responsabilidad. Y entonces la parte acusadora, que es el Ministerio Público, tendrá que acreditar lo que dice, tendrá que acreditar que efectivamente Demóstenes se metió a la casa de Benito a robar, ¿ok? Con el arma de fuego y a su casa, ¿ok? Si no acredita esas circunstancias específicas, esas condiciones objetivas, que fue con arma de fuego, porque además robar con arma de fuego agrava la pena. A ver, a mí acredítame que esa arma que me estás exhibiendo en el juzgado, yo la utilicé. Y si de repente llega el perito en dactiloscopía, el que hace la prueba de las huellas digitales, a ver, señor perito en dactiloscopía, dígame usted si las huellas del arma de fuego son las huellas digitales de Demóstenes. No se puede concluir, joven, porque ya pasa mucho tiempo. ¿Qué creen que pase? Que se acredite la condición objetiva de punibilidad consistente en que el robo fue con arma de fuego o no. Si el especialista en determinar que las huellas digitales del arma de fuego dice que no puede concluir porque no tiene elementos suficientes, que no puede definir, no puede explicar que las huellas que hay en el arma de fuego son del imputado, ¿ustedes creen que se puede acreditar que el imputado usó esa arma de fuego o no? Yo creo que No, no, puesto que ya hay como ausencia de pruebas. Pues por supuesto que no. La prueba idónea para acreditar que el imputado detonó el arma de fuego, pues, prácticamente es la dactiloscopía. A ver, si yo detoné el arma de fuego, si yo la tuve en mis manos y yo estoy exhibiendo o estoy ofreciendo esta prueba para acreditar que las huellas digitales son las mías, y si no lo puedes concluir, pues quiere decir que yo no la detoné. Entonces, lo que dicen es falso. Y entonces aplicamos el principio in dubio pro reo. En caso de duda, absorbe al reo. Y entonces el elemento negativo de las condiciones objetivas de penalidad es la falta de condición objetiva de penalidad. Falta de condición objetiva de penalidad. Todas estas circunstancias específicas que me estaban atribuyendo no las pudiste acreditar en juicio porque tus pruebas no te alcanzaron, entonces no hay condiciones objetivas de penalidad. Esas condiciones objetivas que me atribuyes no las probaste, no existieron, punto. En caso de dudas, absuelve al reo. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profesor. Ok. Y finalmente hablamos de la punibilidad. Recuerden que la punibilidad es el castigo que se le puede atribuir a esa conducta considerada como delito. El homicidio se castigará de 15 a 25 años de cárcel, por decir algo, pero a ver, si bien es cierto que esa conducta se puede castigar, porque sí lo dicen las leyes penales, el propio Código Penal establece una serie alternativa de medidas para que no se aplique una pena en especial. Por ejemplo, si el delito, aunque se haya cometido, no es castigado, el elemento negativo de la punibilidad tendrá que ser las excusas absolutorias. Sí, eres culpable, pero puedes ir libre. No te voy a castigar. La conducta meritaba ser castigada, pero no te voy a castigar. ¿Por qué? Pues por la razón que sea. Por ejemplo, una excusa absolutoria puede ser el indulto, por ejemplo. Otra puede ser la amnistía. Eres culpable, pero ve libre. ¿Ok?
esto que está haciendo, si no lo saben, el presidente de la República. Profesor, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre indulto y amnistía? Ok, uno es el perdón del Estado, me estoy refiriendo al indulto. El indulto es el perdón del Estado, eres culpable, vete, ¿ok? Y la amnistía es no te voy a procesar, ¿ok? No te voy a procesar y por lo tanto, o después de procesado, no te voy a castigar. Lo que está haciendo ahorita el presidente de la República, no sé si lo sepan, que eso iba justamente, hay ciertos reos que ya están soltando o que ya están dejando en libertad porque tienen edad para ello, ¿ok? Pues bueno, ya cumpliste, no sé, 15 años. Creo que esos son los que cumplieron 70 años, ¿no? Ajá, Bueno, exactamente, son 70 años. Ya tienes pero edad a los suficiente. que no tienen delitos graves, ¿no? Sí, tienen que concurrir ciertas circunstancias, pero cuando el Estado otorga el perdón, bueno, le podemos llamar indulto. Cuando hablamos de la amnistía, nos estamos refiriendo a no continuar con el proceso penal para no atribuir una pena. ¿Sí me explico o no? Sí. O sea, el indulto sucede ya cuando ya hay como tal una pena ya fija, Sí, ¿no? exacto. Pero ya al final del día el Estado dice, ok, te perdono. Y la amnistía solamente aplica para los reos que están ahí adentro en espera de una pena, por así decirse. Sí, que todavía no hay una sentencia concluyente. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Pero sí, claro, pero al final ese castigo que tuvo que haber sido atribuido por las leyes penales por X o Z no se dio. ¿Ok? Y esos son los elementos negativos, muchachos. Con eso terminamos de dar un breve, muy breve estudio de la pena, que es el primero de los objetos de estudio de nuestra nueva criminología. No sé si alguien tenga alguna duda de frente al delito. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Lo que nos acaba de explicar de imputabilidad, condiciones objetivas de la penalidad y punibilidad, ¿esos qué son? Bueno, ¿qué tema sería? Estamos hablando del delito. Ahorita estamos hablando de la... ¿Recuerdan ustedes? ¿Me pueden silenciar para que les pueda explicar? Gracias. Recuerden que uno de los objetos de estudio de la nueva criminología es el delito. Es uno de los nuevos objetos de estudio que es el delito de la criminología. Entonces, como el delito es uno de los nuevos objetos de estudio, hicimos una breve referencia a lo que es el delito, cuáles son sus elementos negativos y cuáles son sus elementos positivos. Lo referí de una manera muy general, porque si ustedes cursaran Derecho Penal 1, que es la parte general del derecho penal, esto es muchísimo más amplio. Lean ustedes el Fernando Castellanos Tena, se van a dar cuenta de cuánto material hay en torno a esto. Yo les estoy haciendo una breve referencia en torno a lo que es el delito, les di varios conceptos de delito, les expliqué cuáles son los elementos positivos y cuáles son los elementos negativos, para que ustedes conozcan de manera muy general lo que es el delito en términos de las materias penales. ¿Okay? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda entonces de esto referente al delito? No. No. Bueno, lo siguiente que vamos a analizar será el segundo objeto de estudio de la criminología, de nuestra criminología moderna, y me estoy refiriendo al estudio de la pena. Al estudio de la pena. Para estudiar la pena, ahora vamos a hablar de la pena, ustedes tienen que haber hecho el ejercicio, porque hay muchos que no me han entregado sus trabajos, ¿eh? Este segundo trabajo referente a las escuelas y a la evolución de las ideas penales, hay muchos que no lo han hecho. Digo, una cosa es que les dé chance para que lo hagan después, y otra cosa es que se duerman en los laureles, porque no han terminado de Oiga, profe, concluir. Sí, yo tenía una duda respecto a esos trabajos. sí. O sea, usted pone una fecha límite que dice que nada más es por protocolo, ¿no? Pero en sí, Ajá. haga de cuenta, pues yo la verdad, yo sí me presiono y a mí sí me gusta entregar mi trabajo. No, pues bueno, por porque supuesto, tengo la idea es tiempo, ¿no? justamente, claro, Jessy, es justamente lo que Pero estoy hay preguntando. personas que no tienen el tiempo, o sea, nada más yo quisiera saber hasta qué fecha límite podría decirnos usted, una semana más, 4 días más, y así yo ya no me presionaría tanto. Miren, cuando yo les digo que la fecha es, que no se presionen tanto por la fecha, es porque entiendo justamente que ustedes están trabajando y ustedes están desarrollando sus actividades y quiero ser flexible en ese aspecto. Pero bueno, yo trato de calificarles sus trabajos en 1 o 2 semanas a más tardar. Si cuando yo califique sus trabajos, que será en un rango de 1 o 2 semanas, no están, pues bueno, yo ya no voy a calificar esos trabajos, ¿eh?
Entonces, sí, este último trabajo no lo he calificado. El primero ya está calificado y bueno, ya, ese plazo ya concluyó. Trato de ser accesible en esto de los tiempos para darles a ustedes un margen por si trabajan, pero pues tampoco abusen y me parece acertado este comentario. No abusen porque sí, yo también tengo que entregar calificaciones. Entonces, pues por favor sean puntuales porque ahora sí ya hay muchos que no lo han entregado. Solo eso. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la pena y para hablar de la pena necesitamos referir estos trabajos de investigación. Les voy a pedir por favor, seguramente esta semana ya les voy a entregar las calificaciones del segundo y pues no se atrasen tanto porque están echando un poco la flojera, ¿ok? ¿Alguien tiene duda en torno a los temas que vimos el día de hoy? No, profesor, de momento no. Bueno, entonces agradezco su tiempo y nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, profesor. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias, Gracias, excelente profe. día. Gracias, hasta luego.